Detente un segundo y presta atención, porque mientras la mayoría de las personas sigue mirando al lugar equivocado, el mayor riesgo financiero de nuestra era está creciendo a plena vista. No está en el mercado inmobiliario, ni en una caída clásica de la bolsa como la de 2008. El verdadero peligro está escondido justo donde todos creen que están a salvo. Y cuando esta burbuja finalmente estalle, no solo va a destruir ahorros, va a cambiar para siempre la forma en que funciona el dinero. Estamos hablando de un reajuste financiero único en la historia, uno que ya comenzó, aunque casi nadie lo percibe todavía. Las señales de advertencia están por todas partes, parpadeando con fuerza, pero la mayoría sigue mirando en la dirección equivocada. Hoy vamos a poner el foco exactamente donde importa. Vamos a identificar dónde está la burbuja real, por qué el colapso que se aproxima será completamente distinto a cualquier otro que hayamos vivido, y por qué quienes entiendan esto a tiempo no solo podrán sobrevivir, sino multiplicar su patrimonio mientras el resto queda desorientado. Para entender lo que está ocurriendo, hay un dato que debería inquietarte profundamente. Por primera vez en más de 30 años, estamos viendo una divergencia extrema que indica que el sistema financiero global empieza a resquebrajarse desde adentro. La confianza de los consumidores en el mercado bursátil está en uno de los niveles más altos de las últimas 3 décadas, incluso por encima de los picos de euforia del año 2000. La gente cree que la bolsa puede subir para siempre. Pero al mismo tiempo ocurre algo que rompe toda lógica histórica. Esa misma gente tiene una de las peores percepciones sobre su propio futuro económico desde los momentos más oscuros de la gran crisis financiera. Confían en los mercados, pero no confían en su vida financiera. Nunca antes había pasado algo así. Es como ver a un auto acelerando hacia un precipicio mientras el conductor cree que está transitando una autopista perfectamente asfaltada. Esta divergencia no es una casualidad estadística ni un error temporal. Es el síntoma de un problema profundo, estructural, que no puede resolverse con simples ajustes. Para corregirse, necesita un reinicio completo del sistema. Pero antes de llegar ahí, hay que entender algo clave. La mayoría de las personas se está preparando para el tipo de colapso equivocado. Muchos siguen atrapados en la lógica del pasado. Esperan otro 2008, un desplome deflacionario donde colapsa el crédito, caen los precios de las casas, los bancos quiebran y las acciones pierden la mitad de su valor. Es el escenario que repiten los medios una y otra vez. Miran el endeudamiento, la curva invertida, los indicadores clásicos y concluyen que todo va a estallar de la misma forma. Pero lo que no están viendo es que aquellas fueron crisis deflacionarias. En ese tipo de colapsos, los activos se destruyen, pero el dinero sigue siendo sólido. Quien tenía efectivo podía esperar y luego comprar todo a precios de remate. Por eso hoy hay tanta gente sentada en efectivo, convencida de que está siendo prudente, esperando el momento perfecto para volver a entrar. El problema es que esta vez no es ese tipo de colapso el que se está gestando. Lo que estamos viviendo es algo completamente distinto, un colapso inverso. Un escenario donde no se destruyen los activos, sino el valor del dinero mismo. Y cuando el dinero es la burbuja, no existe botón de reinicio, no hay segunda oportunidad, no hay precios más bajos esperándote después. Aquí es donde la evidencia empieza a ser imposible de ignorar. Desde finales de 2023, algunos de los movimientos de precios más violentos de la historia moderna ya están en marcha. Bitcoin se disparó más de un 180%. El oro, que durante años fue tratado como un activo obsoleto, subió cerca de un 95%. Incluso los grandes índices bursátiles tradicionales avanzaron alrededor de un 50%. Pero lo más importante no es lo que sube, es lo que se queda atrás, los mercados amplios, las estrategias conservadoras y sobre todo el efectivo. Quien se quedó esperando un colapso tradicional, siguiendo manuales antiguos, hoy está muy por detrás. Una asignación simple hacia los activos que lideraron este movimiento habría duplicado un portafolio en apenas 2 años, mientras que las estrategias clásicas apenas lograron empatar la inflación. Esto no es teoría, ya está ocurriendo. Y si sentís que hoy necesitas más dinero para vivir igual que hace unos años, no es casualidad. Ya estás atravesando las primeras fases de este colapso inverso, un proceso silencioso donde el dinero pierde valor mientras los activos reales se alejan cada vez más del alcance de la mayoría. Y la gran pregunta es inevitable. Si la burbuja no está en las acciones ni en las casas, ¿dónde está realmente? Está en el lugar que todos creen seguro, en los bonos soberanos, en la moneda misma,
Pensemos esto con calma. Los bonos del Estado y el dólar siempre fueron presentados como el refugio máximo, el activo libre de riesgo, la base sobre la que se construye todo el sistema financiero global. Pero hoy esa base está siendo erosionada por algo mucho más peligroso que una recesión, la creación constante de deuda y dinero sin respaldo real. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo prestados más de $2 billones por año solo para seguir funcionando, y cada nuevo dólar que aparece diluye el valor de los anteriores. Cuando el supuesto activo más seguro del mundo se convierte en una máquina de pérdida de poder adquisitivo, todo lo que se apoya sobre él empieza a tambalearse. Por eso vemos comportamientos que, en la superficie, parecen irracionales. Acciones tecnológicas marcando máximos históricos. Personas pagando fortunas por activos digitales. Capital fluyendo hacia cualquier cosa que tenga una oferta limitada. No es locura, es lógica defensiva. Cuando la moneda deja de ser confiable, la gente busca escapar de ella. Lo que muchos llaman burbujas, en realidad, son botes salvavidas. El dinero no está persiguiendo ganancias rápidas. Está huyendo del efectivo. Está intentando refugiarse en activos que no pueden imprimirse, manipularse o devaluarse por decreto. Bitcoin, el oro, ciertos inmuebles, incluso algunos negocios reales con flujo de caja sólido, no suben porque sean perfectos, sino porque el dinero en sí mismo se volvió el problema. Esta es la razón por la cual este colapso será mucho más devastador que el de 2008. En aquella crisis, el sistema se rompió, pero luego se reinició. Las casas bajaron de precio, las acciones se desplomaron. El que sobrevivió pudo volver a entrar. Hubo una segunda oportunidad. Hoy no. Cuando la moneda es la burbuja, no hay reinicio. Los precios no caen para encontrarte, se alejan para siempre. Las viviendas no se vuelven accesibles. Se vuelven permanentemente inalcanzables. Los ahorros no se fortalecen. Se evaporan lentamente. Los jubilados con ingresos fijos quedan atrapados. Las familias jóvenes quedan fuera del sistema de acumulación de activos. La clase media se vacía desde adentro. Ese es el verdadero costo de este tipo de crisis. Detrás de todo esto hay un problema estructural que viene gestándose desde hace décadas. Durante casi 50 años, el crecimiento del ingreso personal real en Estados Unidos siguió una trayectoria relativamente estable. Eso le permitía a las personas planificar, proyectar, construir. Pero desde 2008, esa tendencia se rompió. Los ingresos dejaron de crecer al ritmo histórico mientras el costo de vida siguió avanzando. Desde la pandemia, esa brecha volvió a ampliarse con fuerza. Y mientras los ingresos reales apenas crecieron alrededor de un 50% en más de una década, el mercado accionario se multiplicó varias veces. La economía financiera se disparó. La economía real quedó atrás. Esta desconexión no puede sostenerse indefinidamente. Hay un mecanismo muy claro detrás de esta divergencia. Durante décadas, la tasa de ahorro personal fue cayendo, de niveles cercanos al 13% a apenas 4% hoy. Al mismo tiempo, los márgenes corporativos subieron de forma constante. Las ganancias no se distribuyen como salarios, se reinvierten, se concentran, se canalizan hacia activos financieros. Y quienes ya poseen esos activos ven cómo su riqueza se multiplica. El punto crítico llega con la vivienda. Durante la mayor parte del último siglo, una casa costaba alrededor de 4 veces el ingreso anual de un hogar promedio. Hoy ese número ronda 7 veces el ingreso. Eso significa que la vivienda es casi el doble de inaccesible que antes. Y como la vivienda pesa más que cualquier otro componente en el presupuesto familiar, este encarecimiento absorbe todo. Menos ahorro, cero inversión, ninguna posibilidad de participar en la acumulación de riqueza. El impacto psicológico es devastador. Hace 25 años, la mayoría de las personas creía que su nivel de vida iba a mejorar. Hoy, solo una minoría piensa lo mismo, no porque hayan cambiado las personas, sino porque el sistema dejó de funcionar para ellas. Esto nos lleva a niveles de desigualdad que no se veían desde principios del siglo pasado. La última vez que la desigualdad alcanzó estos extremos, el sistema no se corrigió solo. Hubo un colapso y luego un reajuste forzado. En aquella época, el mecanismo fue una suba drástica de impuestos corporativos que comprimió beneficios, redujo precios de activos y redistribuyó riqueza. Fue doloroso, pero efectivo durante décadas. Hoy estamos nuevamente en el extremo opuesto. Impuestos corporativos en mínimos históricos, márgenes elevados, activos caros y una economía real que no acompaña. El patrón es claro, y cuando ese patrón se rompe, no lo hace de manera suave,
Muchos piensan que la solución es vender todo y esperar, pero eso es exactamente lo que este entorno castiga. Esto no es un escenario donde el efectivo gana valor, es un entorno donde el efectivo pierde relevancia. Los ganadores no son los que esperan, sino los que se adelantan y poseen activos escasos antes de que el resto despierte. Bitcoin, oro, ciertos inmuebles, negocios con capacidad de trasladar inflación, incluso objetos de valor fuera del sistema tradicional. No como apuestas, sino como protección. Mientras tanto, quienes se refugian en bonos soberanos o carteras seguras descubren que la seguridad era una ilusión. Lo que estamos viendo no es codicia, es miedo, miedo racional, miedo a que el dinero ya no cumpla su función básica. Y lo más importante es que este proceso recién empieza. Aún estamos en las primeras etapas de la huida del capital fuera de la moneda. Cuando este movimiento alcance masa crítica, se volverá imparable. Cada salida refuerza la siguiente. Cada suba de activos acelera la pérdida de confianza en la moneda. Y una vez que ese ciclo se retroalimenta, el cambio se vuelve permanente. Lo que hace a este momento tan peligroso no es que todo vaya a colapsar de golpe, sino que el sistema está fallando de forma progresiva mientras la mayoría sigue actuando como si nada hubiera cambiado. Los manuales viejos siguen diciendo que los bonos son seguros, que el efectivo protege, que la diversificación tradicional alcanza. Pero esos manuales fueron escritos para un mundo donde el dinero todavía tenía límites. Ese mundo ya no existe. La señal más clara no está en un gráfico aislado ni en un titular alarmista. Está en el comportamiento del capital. El dinero grande no discute narrativas, se mueve. Y lo que estamos viendo es una migración silenciosa fuera de la moneda y hacia cualquier cosa que no dependa de una promesa política. Eso no es especulación, es supervivencia financiera. Este proceso todavía avanza lento para quien mira el día a día, pero estructuralmente ya cruzó un punto clave. Cuando la confianza en la moneda se debilita, no se recupera con discursos ni con tasas de interés. Se pierde por etapas y luego desaparece de golpe. La historia lo muestra una y otra vez. Ningún sistema basado en deuda infinita y creación monetaria sin freno termina bien. Todos colapsan. La única diferencia es la velocidad. Y acá está la parte que muchos no quieren aceptar. No van a haber un gran momento de entrada para la mayoría. No van a haber precios de liquidación que permitan volver al juego cómodamente. Este no es un crash que limpia y reinicia. Es una transición donde los activos se revalúan y la moneda se devalúa al mismo tiempo. El ajuste ocurre en el poder adquisitivo, no en los precios nominales. Por eso tanta gente siente que trabaja más, gana más en números, pero vive peor. No es una percepción, es la mecánica del sistema. El dinero compra menos porque se produce más dinero que valor real. Y mientras eso continúe, los activos escasos seguirán subiendo, no porque sean perfectos, sino porque el denominador común se está deteriorando. La verdadera pregunta ya no es si esto va a pasar. Está pasando. La pregunta es ¿desde qué lado lo vas a vivir? ¿Desde el lado de quienes entienden el cambio y se posicionan con anticipación? ¿O desde el lado de quienes esperan una normalidad que no va a volver? Este es el tipo de momento que redefine generaciones enteras. No se trata de hacer trades brillantes ni de adivinar techos y pisos. Se trata de entender qué es dinero, qué es promesa y qué es valor real. Porque cuando el sistema se reordena, no premia al que espera, premia al que entiende primero. El reset financiero no va a anunciarse con una alarma. Va a sentirse en el supermercado, en el alquiler, en la imposibilidad de volver atrás. Y cuando eso sea evidente para todos, la oportunidad ya habrá pasado. Este no es el fin del mundo, es el fin de una etapa monetaria. Y como siempre, algunos van a quedar atrapados en el viejo paradigma, mientras otros cruzan al nuevo con ventaja. La diferencia no está en la suerte, está en haber prestado atención cuando todavía había tiempo. Esto es, detrás del mercado.